Esta es la historia de cuando un abusador en serie de niños utiliza la religión y el nombre de Dios para cometer sus más despreciables actos, tocando indebidamente las partes privadas de los infantes mientras alardeaba ser un Mesías en la tierra, un hombre de salvación, cuando no era más que un psicópata serial que hizo mucho daño en su propia familia. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a una leyenda, a Sonia Soto, que me escribió: tus videos son tan interesantes, haces un trabajo excelente, me encanta ver los videos, mereces tener muchos más seguidores y sé que lo lograrás. Un placer apoyar tu canal, éxitos. Muchas gracias, mi leyenda, por ser tan especial, por apoyar mi contenido. Gracias por estar aquí. Para mí es muy importante saber que hemos construido una comunidad maravillosa y afectiva. Te envío un beso gigante y también te envío un abrazo cósmico, Sonia. Cuídate mucho. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿conoces a pastores o líderes religiosos que sean cuestionables? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. El señor Marcus Dellon Wilson fue un hombre afroamericano de presencia intimidante, con una mirada profunda, dreadlocks tejidos en sus cabellos y una prominente barba canosa, padre de muchos hijos y de una gran descendencia con quienes incestuosamente convivía, dejando en ellos sus genes para el futuro, sometiéndolos a traumas infantiles, abusando de sus hijas, sobrinas y nietas cuando eran tan solo unas niñas, embarazando a sus propias herederas y prolongando un aberrante crimen. Un caso de vejaciones familiares sustentadas con la palabra distorsionada de un mal llamado profeta, que con su labia corrosivo interpretaba de manera arbitraria las escrituras de la Biblia para someter a su familia bajo su propia hermenéutica disparatada, bajo sus explicaciones sin fundamento de por qué debía propasarse con los suyos, que abusaba de sus seres cercanos justificándose en la religión, haciéndoles creer tonterías como la de que Jesús era un vampiro, que él era descendiente directo de Dios y que su palabra y voz como vocero de Dios en la tierra eran divinas e incuestionables. Por lo tanto, todos en su hogar debían obedecerlo en todo momento sin rechistar a sus retorcidos deseos. Marcus nació en el estado de Kansas, en Estados Unidos, el 22 de agosto del año 1946. Creció en un hogar disfuncional lleno de problemas de convivencia y de seguridad. Era hijo de una pareja de extremistas religiosos, del señor Benjamin Wesson, un tipo alcohólico, sodomita y con tendencias depravadas con niños, y la señora Carrie Wesson, de temperamento irritable y violento, quien infundía normas de convivencia en extremo rígidas, influenciadas por sus estrictas creencias religiosas. Marcus Wesson era el mayor de 4 hermanos. Todos crecieron bajo las creencias de la señora Carrie Wesson, quien hacía parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Aunque Marcus Dellon Wilson era un creyente y un practicante de la religión de su madre, solía interpretarla a su manera, como se le venía en gana. Hacía comentarios o cuestionamientos incómodos cuando trataba el tema al respecto, a veces rozando con la herejía o la calumnia, otras promoviendo el libertinaje. Estaba de acuerdo con ideales como la poligamia, la cual, según él, era defendida por Dios en las Escrituras, entre otras prácticas íntimas, discrepando con su entorno social, escolar y con su propia madre. Marcus vivía en un hogar cargado de precariedades económicas, bajo una disciplina excesiva. En su escuela era un muchacho introvertido y poco sociable, tartamudeaba y sufría de pánico cuando platicaba con otras personas o debía exponerse en público. Participó de varios deportes y le iba bien en la clase de atletismo, pero sus calificaciones en las otras materias siempre fueron bajas. En su casa vivía con su abuela paterna, con varios primos, hermanos y sus 2 padres. Eran demasiadas personas para una casa tan humilde, por lo que los problemas no se hicieron demorar. Las cosas empeoraron cuando el padre de Marcus, el señor Benjamin Wilson,
Se fugó con su sobrino de 18 años, teniendo él 50 años encima y antecedentes de abuso infantil, en una aventura amorosa, separándose de toda la familia, generando daños irreparables. En 1960, Marcus se muda con su madre y su familia a San Bernardino, California. Tras el escándalo con su padre, luego abandona la escuela secundaria cursando el último año para inscribirse en el ejército de los Estados Unidos, compareciendo en la guerra de Vietnam entre los años 1966 y 68. Participando como conductor de la ambulancia, salvando algunas vidas en combate. Luego fue dado de baja honorablemente y devuelto a los Estados Unidos como excombatiente con tan solo 21 años de edad. Al volver a los Estados Unidos, el señor Marcus se fue a vivir con una mujer a quien conoció y de quien se enamoró, llamada Rosemary Solorio, en la ciudad de San José, en el estado de California. La señora era mayor que él por más de 10 años y tenía 8 hijos con ella de una relación anterior. La mujer confiaba que Marcus ayudaría a solventar los problemas económicos, haciéndose el hombre de la casa en su nuevo hogar. No obstante, estaba equivocada, pues el hombre vivía de los bonos del Estado y nunca se esforzó por buscar un trabajo formal. En el año 1971, la señora Rosemary tuvo al primer hijo de Marcus, quien luego de la guerra se obsesionó con la idea de ser predicador y empezó a practicar varias de las creencias infundidas por su madre bajo su propia adaptación, parábolas y enseñanzas dictaminadas como obligatorias ante su nueva familia, ante su esposa, su hijo y los hijos de su pareja, la señora Rosemary. Su estricto régimen religioso obligaba a los niños y a su mujer a madrugar temprano en la mañana todos los días, a ser castigados con severidad 3 veces al día durante 30 días seguidos en caso de cometer faltas. No podían comer carne y debían estar aislados del mundo exterior la mayoría del tiempo. Ofrecía la idea de que el mundo afuera estaba corrupto, que Jesús era un vampiro y por eso hablaba en sus escrituras que debían beber de su cuerpo y de su sangre, prometiéndoles la inmortalidad a los apóstoles. Marcus decía que había sido elegido por Dios para hablar por él en la tierra y todos debían escuchar su palabra con suma atención y devoción, protagonista de su propio delirio mesiánico. En el año 1974, el falso profeta Marcus convenció a la hija de su mujer, a la pequeña Elizabeth de 8 años, de la idea de que debía ser su futura esposa, preparándola psicológicamente para reemplazar a su madre, abusando de ella desde que era una niña, confundiéndola mentalmente, haciéndola pensar que la poligamia y este tipo de abuso eran algo que estaba bien y que tampoco debían cuestionar los planes de Dios, que casarse con su padrastro era correcto, por lo que al cumplir los 14 años, la pequeña Elizabeth consideró normal casarse con su padrastro de 34 años. Esta situación trajo problemas con la familia de Rosemary Solorio. Sus hijos varones no comprendieron la situación con tanta tranquilidad y encararon a su padrastro, incluso lo confrontaron y se pelearon varias veces con él, quien también había abusado de sus hermanas y los había obligado a hacerles pensar que era una especie de ser iluminado, un intocable, y que todas sus acciones estaban respaldadas por un mandato divino que él mismo profesaba con singular fanatismo. La propia Rosemary Solorio aceptó dócilmente que Marcus se llevara a su hija Elizabeth como esposa para terminar con la pesadilla de su hogar disfuncional. Finalmente sus hijos también aceptaron la decisión con la condición de que el tipo se fuera a vivir lejos, aunque con Elizabeth como esposa en otro lugar. Marcus aceptó y se marchó. Meses después, Elizabeth dio a luz al primer hijo de Marcus. Luego, con el pasar del tiempo, tuvieron 10 hijos más, entre ellos un bebé que murió luego de nacer. Todos sus hijos fueron criados con las aberrantes y disparatadas ideas del falso profeta, quienes los obligaba a considerarlo un dios, un mesías iluminado, castigándolos fuertemente cuando le desobedecían, recalcándoles que su palabra era ley divina a pesar de sus duros castigos. Hizo pensar a sus hijos que eran normales las vejaciones con las que eran tratados.
Todos en casa eran sus obligados feligreses, de la misma manera que alguna vez lo fueron los hijos de su expareja Rosemary Solorio. El trauma sometido a los jóvenes fue tan profundo que incluso muchos creyeron que en verdad era un profeta o un ser divino hasta los 19 años. Una de las hermanas de Elizabeth, ex hijastra del señor Marcus, quien producto de la dura realidad en que vivía, de la pesadilla con la que creció y de los abusos a los que fue sometida, se vio inmersa en la adicción a sustancias ilegales. Encargó a Elizabeth de cuidar a sus 7 hijos, pues no se sentía apta y capacitada para hacerlo ella misma debido a su problema con los narcóticos. La mujer aceptó bajo la autorización de Marcus, quien vio cómo crecía su séquito de feligreses y se ampliaba la oferta de sus posibles esposas en el futuro. Con respecto a cómo se mantenía tan numerosa la familia, es necesario decir que además de los bonos y las ayudas del Estado que reclamaban mensualmente, Marcus solía robar en las calles, a veces con ayuda de su familia, de sus hijas y ahijadas, a quienes persuadía para distraer a las personas dueñas de tiendas o establecimientos, mientras él saqueaba a escondidas los almacenes o robaba de los escaparates. La familia residía en cabañas de precaria construcción, en chozas endebles, en barcos oxidados o abandonados y en casas en obra gris. Al crecer, los hijos de Marcus trabajaban para su padre y para mantener a la familia. Incluso las mujeres, quienes a cierta edad podían ser meseras o trabajadoras de una tienda de comidas rápidas, aunque con la estricta condición, supervisión y vigilancia de su padre, quien era explícito en que no podían hablar con nadie en el exterior, que debían salir y volver puntualmente o de lo contrario, eran brutalmente castigadas por su rebeldía. Los hijos de Marcus no iban a la escuela, tomaban clases particulares en casa, diferentes materias difundidas por su padre, donde la palabra de Dios, manifestada en las escrituras, era estudiada bajo la libre interpretación del profeta. Había también clases extrañas, salidas de sus cabales. Decía a sus hijos, esposa y feligreses en general, que debían referirse a él como el maestro, y los preparaba para el fin de los tiempos, diciéndoles que ellos no llegarían nunca a la edad adulta porque el fin del mundo estaba cerca. A las mujeres de la familia las criaba con otro tipo de educación mucho más estricta, que empezaba desde los 8 o 9 años. Ellas no podían hablar con ningún hombre aparte de él, ni siquiera con sus hermanos, ni con nadie en el trabajo, a menos que fuera tácitamente necesario. No podían salir de casa y debían satisfacerlo todas las noches con clases llamadas Cómo satisfacer a un hombre, donde las niñas debían limpiar su cabello con dreadlocks y su barba con aceites, también masajearlo, acicalarlo, limpiarle el cuerpo y luego practicarle intimidad oral. Al crecer un poco más las niñas, el tipo abusaba de ellas íntimamente. Accedió íntimamente a 2 de sus hijas y a 3 de sus sobrinas. Las 5 mujeres quedaron embarazadas de él posteriormente. Marcus planeaba mudarse con su familia al estado de Washington, donde vivían sus padres, pero varios miembros de su familia, entre ellos 2 de sus sobrinas, se rebelaron contra él exigiendo libertad para sus hijos sometidos. Los familiares de Marcus valerosamente contactaron a la policía de Fresno y denunciaron toda la situación, los vejámenes cometidos por años y la personalidad manipuladora y psicópata de Marcus Wheeson. Quienes tomaron cartas en el asunto rotularon el caso como un problema doméstico. Luego llegaron a la casa para investigar el 12 de marzo del año 2004. Llamaron a la puerta varias veces avisando a Marcus que debían hablar con él, entrevistarlo, ya que podía perder a sus hijos por negligencia, quienes serían remitidos al servicio social e incluso ser arrestado por otros crímenes. El tipo, con un semblante sereno, abrió la puerta y pidió a la policía que esperaran unos minutos antes de dejarlos pasar para entrevistarse. Luego cerró la puerta y tardó un rato en volver. La policía y los investigadores se impacientaron, golpearon nuevamente la puerta y llamaron al señor Marcus a gritos, quien regresó con una siniestra calma y volvió a abrir la puerta principal de su casa, invitándolos a pasar.
Los policías notaron que la ropa que llevaba estaba manchada de sangre, manchas que no tenía al principio cuando abrió la puerta por primera vez. Aunque testigos declararon lo contrario, la policía dijo que no escuchó ningún solo disparo en esa casa mientras el hombre estaba dentro. Lo cierto es que las pericias de los investigadores localizaron en el interior del precario y humilde domicilio varios sarcófagos de madera como si allí vivieran vampiros, pero más impactante aún, 9 cuerpos sin vida de personas jóvenes. 9 asesinatos cuyas víctimas habían sido perforadas con una bala que atravesó uno de sus ojos hasta salir del otro lado. Todos eran familiares de Marcu, entre hijos, sobrinos y nietos. Solamente 3 de los hijos del asesino en masa se salvaron, al no estar presentes en casa durante esos fatídicos momentos. Las víctimas mortales del asesinato en masa fueron la señorita Sobrena April Wilson, de 25 años, hija del asesino, la señorita Elizabeth Bray Keenan Wilson, de 17 años, hija también del asesino, la pequeña Ilabel Carrie Wilson, de 8 años, hija y nieta del perpetrador, al ser víctima de abuso, Aviv Dominic Wilson, de 7 años, hija y nieta de Marcus, Jonathan Charles Wilson, de 7 años, hijo, sobrino y nieto, Ethan Lauren Wilson, de 4 años, hijo, sobrino y nieto, Marcy Christopher, de 1 año, hijo y nieto, Eva Wilson, de 1 año, hija y nieta del asesino, y Sedona Wilson, de 1 año, hija y sobrina del perpetrador. La defensa del señor Marcus declaró que una de las hijas mayores de Wilson, la señorita Sobrena April Wilson, de 25 años, fue quien cometió todos los asesinatos y luego terminó con su propia vida de un disparo en el ojo, ya que el arma homicida, una pistola calibre 22, fue localizada bajo su almohada donde reposaba su cuerpo. Algunas hipótesis hablaban de un posible pacto en el que poner un punto final a su vida era el trato final, un compromiso mortal obligado a cumplir como parte de las disparatadas creencias de la religión infundada por el señor Marcus Wilson. El 17 de junio del año 2005, Marcus Wilson, de 59 años, es declarado culpable de 9 cargos de asesinato y de 14 cargos por abuso íntimo contra menores de edad, secuestro, entre otros crímenes, por someter a 7 de sus hijas y sobrinas por una vida de excesos y de pecados en nombre de Dios, haciéndose llamar profeta y teniendo la osadía de justificar sus actos con la religión. 10 días después de ser acusado, Marcus es condenado a muerte por sus delitos. Actualmente espera su último día en el corredor de la muerte de la prisión estatal de San Quentin, con 77 años. Si te gustó la investigación de este caso, querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de 2 formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allá abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas 2 maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Ahora sí, sin nada más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio, que tú y yo nos vemos en el próximo caso.